Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un fenómeno que afecta a miles de profesionales: operar como un motor de alta competición al que se le ha puesto el combustible equivocado. Existe una creencia profundamente arraigada que dicta que el trabajo tiene que doler para ser válido, el famoso mito del sufrimiento. Pero hoy vamos a desarmar esa glorificación del esfuerzo inútil. Vamos a entender cómo transformar un talento innato en una carrera altamente rentable apoyándonos en la arquitectura de las ventas y la ciencia del comportamiento. Prepárate para una excavación arqueológica personal hacia tu verdadera vocación. ¡Empezamos! Descubrí el secreto. Deja atrás el modo supervivencia y elige el modo pasión. Hola, ¿qué tal? Arrancamos con un nuevo análisis a fondo. Y bueno, hoy tenemos un tema que creo que toca una fibra muy sensible para mucha gente. Sí, totalmente. Es de esos temas que, cuando los descubres, te cambian bastante la perspectiva. Exacto. O sea, es bastante común observar a profesionales que, pues, pasan 40 horas a la semana, año tras año, operando como un motor de alta competición al que se le ha puesto el combustible equivocado. Un desastre, vaya. Total, el motor tose, se ahoga, pierde potencia y bueno, al final del día lo único que queda es una sensación de fricción, de agotamiento absoluto. Y yo, como presentadora de este espacio, estoy muy emocionada de diseccionar esto hoy. Y lo que ocurre es que se termina normalizando esa fricción. Existe una creencia, profundamente arraigada en la cultura laboral actual, que dicta que el trabajo tiene que doler para ser válido. Madre mía, sí. El famoso mito del sufrimiento. Exacto. Es casi un mito fundacional, ¿sabes? La idea de que el éxito económico y profesional es, pues, directamente proporcional a la cantidad de sufrimiento que alguien es capaz de soportar. Ya, es como si no duele, no vale. Pero el enfoque de la inmersión profunda de hoy es diametralmente opuesto a esa idea. Hemos estado revisando un análisis muy riguroso, funciona como una intersección entre la psicología del éxito y la consultoría de negocios de alto nivel. Una combinación muy potente. Sí, muchísimo. Y el objetivo central de nuestra misión hoy es desarmar esa glorificación del esfuerzo inútil. Queremos entender cómo transformar un talento innato en una carrera altamente rentable, apoyándonos en procesos estructurados y ciencia del comportamiento, no en desgastarse o, bueno, en rezar para tener suerte. Claro, es que es un cambio de paradigma radical, porque este enfoque no trata de inventar habilidades nuevas desde cero, para nada. Se trata de auditar lo que ya existe y construir un sistema de monetización alrededor. Justo. Y todo se fundamenta en entender tres grandes áreas, que son la hoja de ruta de hoy. Primero, descubrir dónde reside realmente el talento. Segundo, comprender por qué la mente suele boicotear el éxito financiero. Y finalmente, dominar la arquitectura de las ventas. Vale, vamos a desglosar esto. Si la premisa es que existe un don innato, la primera barrera logística es identificarlo lógicamente. Eso es. Y según la documentación que hemos estado analizando, esto requiere una especie de excavación arqueológica personal. Hay que desenterrar ese talento de debajo de toneladas de condicionamiento social y educativo. Totalmente. Y la cartografía para esa excavación señala unas coordenadas temporales sumamente precisas. Es la ventana de desarrollo que ocurre entre los 7 y los 14 años de edad. 7 y 14. O sea, ¿no es una cifra al azar? Para nada. Esta no es una cifra aleatoria. A nivel neurológico y psicológico es un periodo crítico. Alrededor de los 7 años se consolida la capacidad de razonamiento complejo, pero antes de los 14, la presión social, el miedo al rechazo grupal y la ansiedad por encajar aún no han secuestrado por completo la toma de decisiones. Claro, es la época de la inocencia pura. Es decir, es la etapa donde la brújula vocacional está más limpia, más clara. Es una edad fascinante, la verdad, porque no hay preocupaciones por pagar una hipoteca, ni existe la necesidad de proyectar una imagen corporativa, ¿sabes? Ya te digo. El material que hemos revisado destaca que en esa franja de edad es fundamental buscar recuerdos de actividades que generaban un estado de pura absorción. El famoso flujo. Exacto.
Básicamente esos momentos de flujo cognitivo donde el tiempo y el espacio desaparecían por completo. No había hambre, no había sueño, solo una inmersión absoluta. Y a esa absorción pura la acompaña un marcador biológico que los textos denominan rectitud. Y ojo, es importante aclarar que no se refieren a una rectitud ética o moral. Vale, no es portarse bien. No, no. Es una certeza fisiológica profunda. Es esa sensación interna de alineación perfecta, donde la actividad que se realiza encaja como una llave en la cerradura de la propia identidad. Los casos prácticos documentados para ilustrar esto son, bueno, bastante reveladores. Se menciona, por ejemplo, el caso de Joe Malone. Ah, sí, el caso de los perfumes. Buenísimo. Sí. Cuando tenía 8 años, fíjate, pasaba horas en el jardín recolectando pétalos de flores para fabricar lo que ella misma llamaba perfumes falsos. Evidentemente, hoy es la fundadora de un imperio global de fragancias. Es alucinante. Y luego está el perfil de ciertos estrategas corporativos de alto nivel que al escarbar en esa etapa de los 7 a los 14 años, pues recuerdan haber pasado fines de semana enteros obsesionados con resolver puzzles inmensos. Y lo fascinante aquí es hacer una pausa y analizar el mecanismo, porque lo que importa, no es la acción literal del juego infantil, es la arquitectura mental que hay debajo. Claro, no se trata del cartón del puzzle. Exacto. El don de ese niño con el puzzle no era su afición por los trozos de cartón impreso, era su capacidad prematura para el reconocimiento de patrones, para visualizar cómo piezas caóticas y dispersas forman un ecosistema coherente. ¡Qué potente! Es exactamente la misma habilidad que hoy utiliza para reestructurar una multinacional en crisis. O el clásico ejemplo, ¿no? Quienes montaban un hospital de muñecos en su habitación invertían un cuidado meticuloso en operar a osos de peluche y terminan desarrollando carreras brillantes en medicina o enfermería. Yo estoy segura de que a mucha gente le resuena esto. Completamente. El problema, y esto es algo que la psicología evolutiva señala constantemente, es que la escolarización tradicional funciona como un mecanismo de estandarización masiva. Sí. El sistema educativo tiene tela. Sí, el sistema no está diseñado para cultivar genialidades excéntricas. Está diseñado para crear generalistas aceptables. Si un estudiante es brillante en matemáticas, pero deficiente en historia, el sistema no le anima a obsesionarse con los números, le castiga hasta que iguale su nivel en historia. Se exige ser medianamente bueno en todo. Y bajo el peso de las calificaciones, de las comparaciones constantes con los compañeros y, bueno, de las expectativas externas, pues esa confianza innata y esa inclinación natural se asfixian. Se entierra el don. Es una pérdida de capital humano incalculable, la verdad. Por eso, el primer paso indispensable es volver la vista atrás para recuperar esa información base, antes de que el entorno dictara qué era aceptable y qué no. A ver, aquí me gustaría hacer de abogada del diablo por un momento, porque esta introspección suena muy poética, pero en la práctica, ¿cómo se traza la línea entre una verdadera vocación oculta y un simple pasatiempo infantil? Entiendo por dónde vas. O sea, un niño que se pasaba las tardes jugando al escondite o a los videojuegos, ¿cómo sabes si hay ahí una brújula vocacional o si simplemente estaba, pues, matando el aburrimiento? Es una distinción crítica y totalmente válida. La diferencia fundamental reside en el origen de la recompensa. Un pasatiempo pasivo busca distraer a la mente. Consume atención a cambio de un estímulo externo rápido. Vale. En cambio, el indicador de un talento genuino es la alegría intrínseca del proceso de creación, sin esperar validación. O sea, si a los 11 años alguien organizaba a todo el vecindario para montar una obra de teatro, asignaba roles, creaba decorados, Sí. y lo hacía sin que ningún adulto se lo pidiera y sin cobrar entrada, ahí existe un motor inagotable de liderazgo y gestión de equipos. La actividad en sí misma era el premio, no había un objetivo ulterior. Entendido. La clave es que la energía proviene de la ejecución, no de la reacción del público. Bien, supongamos que alguien hace este trabajo de arqueología, identifica esa chispa original y reconoce cuál es su don. La lógica dictaría que el camino hacia el éxito comercial está completamente despejado, ¿verdad? Eso pensaríamos todos. Sin embargo, las tasas de fracaso en emprendimientos y negocios independientes sugieren otra cosa. Tener el talento no parece ser garantía de absolutamente nada a la hora de monetizarlo. Y aquí es donde los datos de consultoría chocan de frente con la psicología. Llegamos a la métrica central de todo este análisis, la ecuación del 80-20. Cuidado con esto que es fuerte.
Esencialmente, esta estadística postula que el éxito financiero y profesional se compone de un 80% de psicología interna y solo un 20% de mecánica o habilidades técnicas. Pero detengámonos ahí. Un 80% de psicología. O sea, si alguien no sabe cómo estructurar un contrato de servicios, no domina las herramientas digitales de su sector o no entiende cómo hacer una campaña publicitaria. Sí, sí. Eso es técnica. Es el 20%. De verdad, el 80% del problema es simplemente cómo se sienten consigo mismos. Suena que le estamos restando importancia a la competencia profesional. No, no es restarle importancia. Es entender que controla la ejecución de esa competencia. Nadie discute que tener un producto excepcional y un marketing pulido es indispensable. Ese es el 20%. Claro. Pero el 80% dicta si la persona alguna vez apretará el botón de enviar en esa campaña. Pongamos un ejemplo del mundo real. A ver, un arquitecto freelance diseña unos planos extraordinarios para un cliente corporativo. A nivel técnico, es un genio. Vale, el trabajo está perfecto. Exacto. Pero en el momento de la reunión para presentar el presupuesto, sufre del síndrome del impostor. Su sistema nervioso entra en pánico ante la posibilidad de rechazo y de forma automática rebaja sus honorarios a la mitad antes de que el cliente siquiera hable. O sea, se autosabotea antes de entrar al campo de juego. Exacto. Su problema no era el programa de diseño, ni la estructura. Su problema era la falta de lo que en psicología clínica se llama merecimiento. Merecimiento. Sí, es un sentimiento subyacente de no soy suficiente o no valgo tanto. Y esa barrera invisible es tan poderosa que paraliza las acciones comerciales más lógicas y básicas. Impide poner un precio justo, frena la expansión y convierte la venta en una tortura. Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Porque para solucionar este fallo estructural, la información que manejamos propone estrategias de reprogramación mental que no se basan en simples pensamientos positivos, se basan en forzar la neuroplasticidad del cerebro. Una de las tácticas más prominentes es el uso repetitivo y metódico de la frase «soy suficiente». Que parece un cliché de autoayuda, la verdad, hasta que analizas el mecanismo neurológico que hay detrás. A nivel cognitivo, las palabras que siguen a yo soy funcionan como un comando ejecutivo, ¿no? Tal cual. La mente subconsciente no es crítica. No se detiene a debatir si la afirmación es objetivamente cierta en ese microsegundo. Simplemente asume esa declaración como un plano arquitectónico y comienza a filtrar la realidad y a dirigir el comportamiento para que coincida con esa nueva identidad. Por eso el protocolo indica repetir soy suficiente durante al menos 21 días consecutivos. Y el detalle crucial es hacerlo en estados de baja frecuencia cerebral, como durante una ducha caliente o frente al espejo a primera hora de la mañana. Eso es clave. No es solo charlatanería, se trata de aprovechar esos momentos donde las ondas cerebrales están más cerca del estado alfa o teta, lo que permite que la sugestión penetre con mucha menos resistencia de la mente analítica. Se busca literalmente mielinizar nuevas rutas neuronales para que el cerebro asimile el éxito y el valor propio como algo seguro. Como algo seguro y familiar, exacto, no como una amenaza, totalmente. Y para afianzar esa nueva red neuronal, hay un ejercicio complementario que es desarrollar el músculo del elogio. Uy, este me encanta. Cuesta muchísimo. Es que es muy revelador observar cómo alguien con problemas de merecimiento reacciona ante un cumplido profesional. Si un superior o un cliente les dice, ha sido un trabajo impecable, la reacción casi instintiva es la deflexión. Responderán con, bueno, tuve mucha ayuda de mi equipo, o ha sido cuestión de suerte, o aún se podría haber mejorado más. Claro, están rechazando la validación activamente, como si aceptar que hicieron algo bien fuera, pues, un acto de arrogancia inaceptable. Lo cual genera una profunda disonancia cognitiva. Destruyen su propio valor en el mercado en tiempo real. Por eso, el entrenamiento propuesto requiere convertirse en el propio guardián de la autoestima. La regla es espartana. Ante cualquier elogio, la única respuesta permitida es decir, gracias. Solo gracias, nada más. Nada más. Sin coletillas, sin justificaciones, sin minimizar el esfuerzo. Simplemente absorber el reconocimiento. Y, como reverso de esa moneda, aplicar un filtro hermético frente a las críticas no constructivas. Y hay otra técnica dentro de este pilar del 80% que aborda la raíz del problema, que tiene tela marinera.
Porque esta sensación de no ser suficiente no germina de forma espontánea a los 30 años en una oficina. La evidencia señala que estas creencias limitantes, especialmente en torno al dinero y al valor propio, suelen cristalizarse antes de los 5 años de edad. Es la etapa más vulnerable. Totalmente. Es la etapa donde el niño es una grabadora encendida, absorbiendo las carencias, los miedos financieros y las limitaciones de sus padres o cuidadores. Es que un niño pequeño carece de la corteza prefrontal desarrollada para aplicar pensamiento crítico. Si escucha repetidamente en la mesa de la cocina que el dinero cuesta sangre de ganar, o que los ricos son deshonestos, o que pedir es de egoístas, pues lo codifica como una ley física del universo. Tan real como la gravedad. Y la técnica de ruptura de patrón para desactivar esto es sumamente interesante desde la perspectiva de la terapia de desidentificación. Consiste en evocar ese recuerdo doloroso o esa creencia limitante heredada, visualizarla y declarar en voz alta algo muy concreto. Sí, la frase es, ese ya no soy yo, porque ahora soy un adulto, tengo mi propio dinero y soy libre. Madre mía, es que suena hasta liberador. Funciona porque establece una frontera temporal y psicológica muy estricta. Al verbalizar, ese ya no soy yo, se interrumpe la respuesta automática del sistema límbico que sigue reaccionando desde el trauma infantil. Claro. Permite separar la identidad del adulto autónomo y capaz del presente de la identidad de ese niño que carecía de herramientas y dependía de las reglas impuestas por su entorno. Es, en esencia, el acto de recuperar la soberanía sobre las propias decisiones financieras. Y esa soberanía es el puente imprescindible hacia el mercado real. Porque, francamente, tener un talento identificado y una autoestima de hierro dentro de los confines de tu habitación, pues no genera una carrera rentable. Genera un pasatiempo privado muy elaborado. Un hobby muy caro, sí. Exacto. Para que exista una transferencia de riqueza, hay que exponer ese don al mundo. Y ahí es donde entra en juego el dominio de las ventas y el marketing, nuestro tercer pilar. Las dos áreas que más rechazo visceral provocan en los profesionales creativos y técnicos. O sea, la mera idea de tener que venderse activa mecanismos de defensa inmediatos. Pero la consultoría moderna aborda esto empezando por una reestructuración del lenguaje comercial, entendiendo que las palabras con las que describimos una tarea determinan el nivel de cortisol que el cuerpo libera al enfrentarse a ella. O sea, si alguien repite constantemente, es que las ventas son muy difíciles o hacer marketing me resulta durísimo, está enviando una señal de peligro inminente a la amígdala. El cerebro humano está evolutivamente diseñado para huir de lo difícil y doloroso, para preservar energía y garantizar la supervivencia. Totalmente biológico. Al etiquetar las ventas como difíciles, la mente generará una procrastinación extrema para proteger al individuo. Y la solución táctica aquí es sustituir la palabra difícil por poco familiar. El impacto de decir, crear una estrategia de ventas me resulta poco familiar, es transformador. ¿Suena mucho menos amenazante? Lo poco familiar no activa las alarmas de amenaza de muerte. Simplemente es un territorio no cartografiado. Un territorio nuevo se puede explorar, se puede estudiar y eventualmente se vuelve familiar. Es una desactivación lingüística del pánico. Y hay otra sustitución lingüística que afecta directamente a la negociación, ¿verdad? Y esto es clave para cualquiera que preste atención. Erradicar las palabras coste o precio. En lugar de que un profesional pregunte ¿cuál es su presupuesto? O afirme el coste de mi servicio es, la instrucción es utilizar siempre la palabra inversión. Decir la inversión para trabajar conmigo es... Buah, esto es pura psicología del comprador. La palabra coste denota una pérdida irrecuperable. Significa que los recursos desaparecen del bolsillo del cliente. La palabra inversión cambia completamente la dinámica de poder y percepción. Promete un retorno, un crecimiento, un beneficio futuro. Exacto, es un activo. Posiciona el talento no como un gasto que hay que minimizar, sino como un activo estratégico en el que merece la pena depositar recursos. Aun con estas herramientas... O sea, cobrar tarifas altas sigue generando una culpa inmensa. Y aquí es donde el análisis introduce una analogía que me parece espectacular por su claridad biológica. La respiración financiera. Equiparan la economía de un profesional con las leyes del oxígeno. Si conectamos esto con un panorama más amplio, es un símil impecable. A nivel biológico, es imposible exhalar aire continuamente sin detenerse a inhalar. Si un organismo solo exhala, colapsa. Nos ahogamos, claro.
En el ecosistema profesional, exhalar equivale a aportar valor. Es entregar tiempo, conocimiento profundo, energía y soluciones a los problemas del mercado. Inhalar, por su parte, es cobrar una compensación justa por ese valor entregado. Si un profesional solo da su talento y tiene terror a cobrar por él, está asfixiando su propio negocio. Entra en déficit y el fracaso es una certeza matemática. Además, hay un fenómeno innegable en la percepción del consumidor. La gente rara vez valora o aplica aquello por lo que no ha pagado. Cobrar honorarios proporcionales al valor del talento no es un acto de avaricia, es un filtro de compromiso. Muy cierto. Obliga a quien recibe el servicio a involucrarse activamente en el proceso, lo que multiplica las probabilidades de éxito para ambas partes. Ahora bien, entender todo este marco teórico es el principio. Pero la ejecución requiere forzar al cerebro a entrar en acción cuando la motivación natural no está presente. Para ello, los documentos operativos presentan una herramienta táctica conocida como el comando DIC. ¿DIC? ¿Con 3 Cs al final? Eso es. Es un acrónimo que sustituye los típicos deseos vagos y pasivos, como ojalá hoy logre vender algo, por órdenes directas de alta función ejecutiva. Vamos a desglosar el comando, porque las letras son 5 verbos. Dirijo, instruyo, comando, compelo y codifico. La frase completa es: dirijo, instruyo, comando, compelo y codifico a mi cerebro para que aprenda y aplique marketing con entusiasmo y maestría ahora mismo. Suena intenso. A primera vista, sí, puede parecer exagerado, pero hay un mecanismo claro aquí. Al utilizar un lenguaje de autoridad tan denso, la actividad neurológica se ve obligada a desplazarse desde el sistema límbico, que es donde residen el miedo y la duda, hacia la corteza prefrontal, que es el centro de la lógica y la toma de decisiones ejecutivas. No se le está pidiendo permiso a la mente, se le está dando un mandato ineludible. Se anula el espacio para la negociación interna, directamente. Y para garantizar que este mandato se convierta en resultados tangibles, la última pieza del rompecabezas operativo es la gestión del esfuerzo a través del principio de la gratificación retardada. Si la prospección de clientes, las llamadas de ventas o el diseño de marketing son las tareas menos familiares y más incómodas, la regla de oro de los profesionales de alto rendimiento es acometer esas acciones exactas en los primeros 30 minutos de la jornada laboral. Es la estrategia de gestionar la resistencia antes de que el cerebro tenga tiempo de inventar excusas. O sea, antes de buscar picos de dopamina vacía revisando correos electrónicos irrelevantes o entrando en redes sociales. La tarea es sentarse y enviar esa propuesta económica, hacer esa llamada en frío, cerrar ese contrato. El resultado de hacerlo a primera hora va mucho más allá de la simple productividad. Biológicamente, genera un pico de dopamina derivado de un logro real. La persona atraviesa el resto del día con una postura psicológica de victoria. Porque se ha superado a sí misma. Claro, porque acaba de demostrarse empíricamente que el miedo no controla su agenda. Ha ejercido dominio sobre su propio negocio y sobre su propio valor. Entonces, ¿qué significa todo esto? A la luz de toda esta inmersión profunda, la pregunta es ¿cómo se ensamblan estas piezas en el mundo real? Y la respuesta evidente es que la acción directa todos los días es el único catalizador válido. Ninguna cantidad de reflexión interna va a eliminar el miedo por completo. Totalmente. El miedo no se evapora pensando, se diluye actuando. La confianza requerida para sostener una carrera basada en un don innato no es un requisito previo, es un subproducto de la ejecución. Cada vez que alguien ajusta su lenguaje a inversión, cada vez que se repite que es suficiente tras un rechazo comercial y cada vez que exige una remuneración justa por su talento, está reescribiendo sus propias capacidades. A nivel individual, por parte de la audiencia. Si volvemos al punto de partida, a esa ventana temporal entre los 7 y los 14 años, asumimos que esa versión infantil poseía un mapa prístino y sin corromper de la vocación genuina, ¿verdad? Sí. Supongamos, en un ejercicio mental, que fuera posible traer a ese niño o niña de 10 años al presente para que observe la vida laboral del adulto en el que se ha convertido. Un observador implacable y sin filtros. Eso intimida. Exactamente. ¿Cuál sería el veredicto de esa versión infantil que operaba con pura absorción, libre de miedos financieros y con una confianza inquebrantable al ver cómo se están gestionando esos talentos hoy? Qué buena pregunta.
Vería un talento floreciendo en el mercado, sostenido por una mentalidad de merecimiento absoluto, o vería un don oculto bajo excusas, asfixiado por el miedo a cobrar y atrapado en la rueda de la fricción diaria. Es una evaluación radical que desnuda si verdaderamente se está honrando la propia capacidad, o si por el contrario se sigue invirtiendo la vida entera en intentar encajar en un molde que nunca fue el adecuado. Es asombroso pensar que el ser humano promedio pasa como mínimo unas 80.000 horas de su vida en su puesto de trabajo. 80.000. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, ya ves. Sin embargo, cuando la sociedad aborda el mundo laboral, existe como una expectativa universal, ¿no? Un pacto no escrito de que el trabajo tiene que ser una especie de apnea prolongada. Totalmente. Una asfixia crónica, básicamente. Eso es, una asfixia. La narrativa aceptada dicta que hay que contener la respiración, gestionar la incomodidad continua y hacer un esfuerzo titánico por no desfallecer durante 40 años. Y todo esto sostenido por una única esperanza. ¿Que lleguen los 65? Exacto. Que al cumplir los 65 años, pues por fin sea posible exhalar y empezar a vivir. Es que se ha normalizado, un estado de malestar profesional que es preocupante. Y lo más grave, a nivel analítico, es que esta resistencia al sufrimiento se percibe, o sea, se premia como el único camino válido. Claro, como si fuera lo maduro y responsable, ¿verdad? Exacto, lo responsable hacia la seguridad financiera. Es aguantar por aguantar. El sufrimiento laboral entendido como la moneda de cambio obligatoria para pagar el descanso futuro. O sea, tela. Pero bueno, hoy, en este análisis a fondo, vamos a desmontar esa estructura por completo. Vamos a intentarlo, desde luego. Sí, porque sobre la mesa tenemos una colección exhaustiva de estudios de rendimiento cognitivo, análisis psicológicos y marcos de trabajo tácticos. Y todos giran en torno a un concepto que los autores denominan la alquimia del propósito. Y, a ver, estos documentos resultan súper reveladores, porque no son los típicos manifiestos motivacionales sobre buscar la felicidad, ¿sabes? Ya, no es el típico póster con una frase inspiradora. Que va. Entran de lleno en la mecánica neurológica y operativa de lo que catalogan como la arqueología del don único y el ecosistema de la alineación profesional. Suena complejo, ¿eh? Suena complejo, pero desglosan empíricamente por qué la inmensa mayoría de los profesionales operan, digamos, con un rendimiento que está muy por debajo de su verdadero potencial biológico. Pues la misión central en esta inmersión es descifrar paso a paso la arquitectura de una carrera donde el esfuerzo deje de percibirse como un castigo. Vamos a trazar el recorrido completo para quienes nos escuchan, desde el diagnóstico de por qué el modelo tradicional destruye el talento hasta las estrategias de ejecución en el mercado. Y lo que cambia las reglas del juego aquí es que rompe el mito universal de la jubilación como objetivo final. Plantea un modelo de vida completamente distinto, o sea, radicalmente opuesto. Empecemos por ahí entonces. Porque el punto de partida establece una dicotomía muy clara, ¿no? Sí, entre lo que denominan el modelo roto y el modelo alineado. El error estructural que define la carrera de gran parte de la población es configurar toda su trayectoria con el objetivo vital de retirarse lo antes posible. Ese es el modelo roto. Vivir para dejar de trabajar. Exacto. Y la razón por la que fracasa no es puramente filosófica, o sea, es de eficiencia cognitiva. Los datos demuestran que es estadísticamente improbable, por no decir imposible, alcanzar una excelencia de primer nivel mundial en una actividad que el cerebro procesa como una amenaza. Claro, o como una molestia que simplemente se tolera. Eso es. No puedes ser el mejor en algo que detestas en el fondo. A ver, si visualizamos esto con una imagen clara para nuestra audiencia, el modelo laboral tradicional opera con la misma mecánica que correr sobre una cinta de gimnasio que detestas, ¿no? Uf, tal cual. ¡Qué agonía! Es que quien corre ahí experimenta picos de cortisol, mirando el reloj cada 10 segundos, sufriendo mentalmente en cada zancada. Y la única fuerza que evita que detenga la máquina es, pues, la promesa de poder pulsar el botón de apagado dentro de 20 o 30 años. Ostras, es que el problema oculto de esa cinta de correr es el devastador peaje neurológico. El cerebro humano consume unos recursos metabólicos enormes simplemente en la tarea de forzarse a ejecutar acciones que rechaza internamente. Ya, la pura fuerza de voluntad gasta energía. Muchísima. Existe una fricción permanente entre la corteza prefrontal, que impone la obligación de generar ingresos, y el sistema límbico, que genera aversión,
hacia esa tarea. Y claro, esa fricción drena la capacidad de concentración, ¿verdad? Drena la concentración, la innovación y la resiliencia. Frente a esto, el modelo alineado que proponen las investigaciones se asemeja más a correr una ultramaratón en la montaña por el puro placer del deporte. Claro, el desgaste físico es innegable, te puedes lesionar, el cansancio es extremo, pero... Pero se elimina el sufrimiento psicológico. Exacto. De hecho, el corredor de montaña lamenta que el sendero llegue a su fin. Y ahí radica el concepto de inmersión total que destacan los textos. Llegar a un nivel de conexión con la tarea donde la idea de la jubilación pierde todo el atractivo. Pero la fuente de energía experimenta un cambio radical. O sea, el modelo tradicional funciona como una batería que se agota y requiere los fines de semana para recargarse un poco. Sí, vivir para el viernes. Totalmente. Mientras que el modelo alineado actúa como un sistema de retroalimentación, ¿no? Donde la propia fricción del trabajo genera la energía para continuar. Y a nivel fisiológico esto tiene todo el sentido. Ocurre porque la persona entra en un estado de flujo prolongado. El famoso flow. Eso es, el flow. En esta fase de alineación profunda, el cerebro deja de procesar el trabajo en los centros asociados al dolor o a la carga impuesta. El esfuerzo intenso se recategoriza como un desafío estimulante. ¡Ostras, qué interesante! Sí, y libera neuroquímicos que fomentan la resistencia en lugar del agotamiento. Vale, entonces, una vez comprendido que este esquema de sufrir ahora para descansar luego es una trampa que nos agota a nivel celular, el dilema inmediato es cómo identificar esa actividad capaz de generar semejante inmersión, porque nadie llega al mundo con un manual bajo el brazo. Ya, ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Pero según la literatura que estamos analizando, la respuesta más fiable no requiere, digamos, analizar qué profesiones tienen futuro en el mercado. Ah, ¿no? No, requiere ejecutar una excavación radical en el pasado de cada individuo. Es lo que los marcos conceptuales definen como la arqueología del don único. Arqueología del don único. Me gusta el término. Es muy gráfico. Los estudios psicológicos identifican una ventana de tiempo altamente específica y súper reveladora, que es la etapa vital que transcurre aproximadamente entre los 7 y los 14 años. De los 7 a los 14. Sí. Los datos sugieren que intentar fabricar una pasión desde cero en la edad adulta suele derivar en, intereses superficiales. Ya, aficiones pasajeras. Exacto. La estrategia óptima consiste en auditar el pasado para descubrir qué actividades capturaban por completo la atención y proporcionaban una satisfacción profunda durante esa infancia tardía. A ver, resulta súper útil visualizar las demandas de la vida adulta, para quien nos escuche. O sea, la necesidad de aprobación social, las presiones financieras, el estatus corporativo, todo eso como pesadas capas geológicas de sedimento. Capas y capas de tierra artificial. Toneladas de tierra artificial que se acumulan año tras año, enterrando un fósil de incalculable valor en el fondo. Y ese fósil representa la inclinación pura y el talento natural que existía, pues, en estado bruto, a los 10 años. ¡Qué buena analogía! Y la arqueología propuesta no implica traer maquinaria pesada y remover el pasado a lo loco, ¿sabes? Sino utilizar un pincel fino, herramientas de precisión, para retirar ese sedimento social con mucho cuidado. Para estudiar la estructura original del interés primigenio, ¿verdad? Exacto. Y la centralidad de esa franja de los 7 a los 14 años se apoya en la neurobiología del desarrollo. En ese periodo, la plasticidad cerebral permite adquirir habilidades complejas. Y obsesiones constructivas, supongo. Claro, pero la gran ventaja es que la mente aún no ha sido moldeada por las estructuras económicas ni por la vigilancia del que dirán. El famoso juicio ajeno que nos persigue de adultos. Eso es. La acción se ejecuta de forma puramente autotélica. Autotélica. Explícanos un poco ese concepto. Sí, significa que el niño realiza la actividad exclusivamente por el circuito de recompensa que genera el proceso en sí mismo. No hace cálculos de rentabilidad, no busca influencia social. Lo hace porque le encanta y punto. Y punto. Y cuando se estudia a profesionales de altísimo rendimiento, se observa que esa atracción natural, no adulterada por los filtros adultos, es el marcador más preciso de dónde reside el potencial de genialidad de una persona. Claro. O sea, antes de quedar asfixiada por las prioridades adultas, esa inclinación operaba como una brújula. Pero el reto surge al intentar trasladar ese descubrimiento al presente.
Porque desenterrar un interés de la infancia no garantiza una ruta profesional viable para un adulto. Ya, claro, no sirve cualquier cosa. A los 11 años a mucha gente le obsesionaba, yo qué sé, construir ciudades con bloques de plástico o memorizar estadísticas de fútbol. Dar el salto desde esas aficiones hasta un propósito vital requiere, digamos, distinguir entre la simple nostalgia infantil y un motor real. Se necesita un sistema de validación. Totalmente. Y los documentos abordan este escollo mediante un filtro estricto denominado las pruebas de fuego. Pruebas de fuego. Suena intenso. Lo es. Cualquier fósil desenterrado debe someterse a estrés para confirmar su viabilidad en el presente. El primer mecanismo de validación es la prueba de la lotería. Ah, esta me la sé. Es un experimento mental diseñado para aislar la variable económica, ¿no? Eso es. Consiste en determinar, con absoluta honestidad, en qué actividades invertiría una persona su tiempo si un premio multimillonario eliminara para siempre la necesidad de generar ingresos. Al extraer el factor del dinero de la ecuación diaria, básicamente se silencia el ruido de la supervivencia. Exacto. Si alguien dejaría de realizar su ocupación actual de forma inmediata al tener la vida resuelta, O sea, el 90% de la gente. mínimo, pues esa ocupación carece de anclaje intrínseco, así de simple. Ya. Esa es la función de la primera barrera. Y entiendo que superarla conduce a la segunda métrica, que los textos describen como detectar el sentimiento de rectitud. Sí. Se define como la identificación de aquellas ejecuciones tácticas que generan una percepción de coherencia interna incuestionable. Actividades donde hacer la tarea no agota tus reservas de voluntad, sino que produce un suministro de energía renovable. Posición frontal al vaciado mental del trabajo normal, vaya. Pero, a ver, tenemos que aplicar cierto escepticismo aquí, porque términos como energía renovable interna o sentimiento de rectitud corren el peligro de sonar a, no sé, a conceptos un poco esotéricos, ¿sabes? Ya. Autoayuda barata. No. Claro, muy alejados del estrés del día a día. O sea, cuando alguien inicia un proyecto nuevo o un pasatiempo, los niveles de motivación siempre están por las nubes las primeras semanas. Es facilísimo confundir el entusiasmo de la novedad con una vocación profunda. Sí, es un sesgo súper común. Entonces, para que este marco tenga utilidad real, tiene que haber una forma mecánica, observable, de separar la verdadera alineación de un simple pico temporal de motivación, ¿verdad? La hay. Y la distinción es puramente neuroquímica. A ver, el entusiasmo que deriva de la novedad está impulsado por inyecciones rápidas de dopamina extrínseca. Dopamina, la molécula de moda. La misma. Pero es un sistema muy volátil. Exige un aumento constante de estímulos externos para no decaer. Ya sea comprando herramientas nuevas para el pasatiempo, recibiendo likes en redes sociales. Resultados rápidos. Exacto. Y en el instante en que esa novedad se desvanece y surge la primera curva de dificultad severa, la motivación colapsa porque la fuente de dopamina se seca. O sea, que el interés no sobrevive a la fricción de la curva de aprendizaje. Ni de broma. Por el contrario, la energía que define el sentimiento de rectitud utiliza un circuito diferente. Actúa como un motor donde el propio nivel de dificultad, o sea, la resistencia de la tarea, provoca que segreguemos neuroquímicos asociados a la concentración profunda, como la norepinefrina. Ostras. Entonces el esfuerzo no agota la capacidad cognitiva, sino que la enfoca. Horas inmersos. Ignorar el paso del tiempo por completo. Y terminar con la cabeza más clara que al empezar. Totalmente. Con una alerta mental superior. Esa resistencia sostenida ante la fricción, esa capacidad para que la dificultad recargue la atención en lugar de vaciarla, esa es la evidencia empírica de una alineación validada. ¡Wow! Es que la unidad de medida entonces no es la euforia inicial, sino la densidad cognitiva y la sensación de plenitud después de pelear con el proyecto durante horas. Eso es. Si la fricción estructura la mente en lugar de fragmentarla, prueba superada. Pues con la brújula calibrada y el destino verificado, el problema pasa de ser de orientación a ser de propulsión. Porque los informes revelan que el combustible para iniciar el movimiento hacia el mercado no es técnico. No viene de adquirir más habilidades. No. Aquí entramos en la fase que los investigadores enmarcan bajo la regla de la asimetría radical.
Asimetría radical. Sí. Este principio sostiene que consolidar el impacto de un talento depende en un 80% del acondicionamiento mental y apenas en un 20% de la mecánica operativa. Un 80-20. O sea, ¿el talento bruto y la estrategia son solo el 20%? Exacto. La viga maestra que soporta todo el peso de esta transición profesional es instalar una creencia interna inquebrantable, que es lo valgo y lo merezco. A ver, otorgar un 80% a la mentalidad y usar frases como lo valgo y lo merezco, ostras, entra de lleno en el territorio del cliché. Transmite la falsa ilusión de que repetir afirmaciones frente al espejo puede alterar el mercado competitivo. Ya, suena a, si lo deseas con mucha fuerza, el universo te lo dará. Exacto, pensamiento mágico total. Para mantener el rigor analítico de esta inmersión, necesitamos aterrizar esto en la biología. ¿Por qué motivo un profesional con una destreza técnica bestial vería anulado su potencial solo por su sistema de creencias? Pues para despojarlo de cualquier pensamiento mágico, tenemos que mirar cómo gestiona el cerebro humano el miedo al rechazo social. Vale, vamos a la ciencia. Evolutivamente, la amígdala procesa la posibilidad de fracaso público o la exclusión de la tribu empleando, literalmente, las mismas vías neuronales que procesan el dolor físico agudo. Madre mía. O sea, rechazo social igual a dolor físico. Así lo entiende el cerebro. Cuando la regla asigna ese 80% a la mentalidad, está cuantificando la dificultad brutal de neutralizar el síndrome del impostor. Alguien puede haber recuperado un talento brillante de su etapa de los 7 a los 14 años, vale. Sí, Y puede haber validado que es su propósito. exacto. Pero si su sistema de creencias no alberga la certeza absoluta de merecer ocupar una posición de autoridad, la anticipación del dolor al juicio ajeno operará como un mecanismo de paralización biológica. O sea, el sistema nervioso corta el suministro de acción para protegerte de un daño social inminente. Funciona como un cortafuegos evolutivo. Tu talento se queda oculto en tu casa, en un entorno controlado, porque la exposición comercial conlleva un riesgo que el cerebro decodifica como una amenaza a la supervivencia. ¡Qué barbaridad! Y claro, el impacto que ese don único tiene en el mundo exterior es matemáticamente cero, por muy perfecto que sea. Cero, absoluto. Desarrollar la creencia de merecimiento no inyecta habilidades mágicas. Su función mecánica es desactivar la alarma de hipervigilancia de la amígdala. Es el blindaje cognitivo necesario para soportar el escrutinio, recibir críticas y tolerar la indiferencia del mercado al principio. Visto bajo el prisma de la supervivencia neurológica, ya no es un eslogan de taza de desayuno, la verdad. Se convierte en un prerequisito operativo total. Te permite salir ahí fuera sin que el sistema colapse. Esa es la clave. Pero bueno, incluso con el talento desenterrado y una tolerancia al riesgo optimizada, seamos realistas. La pasión aislada en un laboratorio no factura ingresos. Emitir entusiasmo desde tu escritorio no genera oportunidades. Ni clientes. Ni clientes. La transición definitiva exige adentrarse en la arquitectura táctica dura, el plan de batalla. Y es el momento en que la teoría da paso a la atracción comercial a través de lo que llaman el ecosistema de ejecución. Los manuales detallan 3 fases secuenciales e innegociables. Vamos con ellas. La primera es la excelencia radical. Identificar la vocación es solo la línea de salida. La exigencia inmediata es devorar la sobreabundancia de conocimiento disponible, desde libros hasta cursos especializados, para posicionarse estadísticamente en el porcentaje superior del sector. Claro, el mercado global no subsidia la pasión de nadie, ¿no? Intercambia recursos solo por valor excepcional. Exactamente. Y la segunda directriz de este ecosistema es la visibilidad obligatoria. Este es el punto de fractura, ¿eh? Aquí es donde innumerables perfiles técnicos o artísticos se estrellan. Sí, frenados por la creencia errónea de que ser excelente es suficiente para atraer atención mágicamente. Para comprender el fallo de este pensamiento para quienes nos escuchan, o sea, podemos imaginar el marketing y las ventas no como una interrupción molesta, sino como obras de ingeniería civil. Me gusta eso. ¿A qué te refieres? A ver, si el talento excepcional de un profesional es, digamos, una isla con recursos inagotables y tierra súper fértil, pero está completamente aislada en medio de un océano sin rutas marítimas. Su utilidad para el continente es nula. Exacto.
Dominar la persuasión, estructurar ofertas o entender los mecanismos de visibilidad pública equivale simplemente a construir un puente de alta capacidad desde esa isla hasta las rutas comerciales principales. Sin el puente, da igual lo buena que sea la isla, nadie va a cruzar a consumir ese valor. Ostras, la metáfora de la infraestructura ilustra perfectamente la exigencia de esta fase. Construir ese puente de visibilidad requiere que el especialista asuma el coste de abandonar su zona de confort. Le obliga a aprender a venderse, vaya. Sí, a desarrollar competencias de comunicación para garantizar la viabilidad de su isla. Lo que nos conduce irremediablemente a la tercera y última pieza del ecosistema, el engranaje final, la regla de la acción JFD. Las iniciales de Just Freaking Do It, ¿verdad? Eso mismo, la ejecución cruda del trabajo diario. Este principio desmantela por completo la trampa de la procrastinación sofisticada. Es súper común ver a profesionales atrapados durante meses rediseñando estrategias, optimizando el logotipo o planificando escenarios perfectos sin salir al mercado. Es que la regla JFD estipula que el empuje fundacional para monetizar un propósito no admite delegación y no puede depender de la inspiración. Claro. La excelencia y la visibilidad no sirven de nada si no cruzas ese puente todos los días. Enviar propuestas, contactar prospectos, publicar, vender. Se trata de generar fricción comercial diaria, con total independencia de las fluctuaciones en tus niveles de motivación personal esa mañana. Just freaking do it. O sea, si tomamos distancia y observamos la estructura completa de estos documentos, ostras, emerge un mapa súper coherente. Empezamos con una patología profesional, la cinta de correr, y terminamos con un protocolo de acción de infantería. Es que la síntesis de esta transformación vital se sostiene de forma simultánea sobre esos 4 pilares. A ver, resumiendo, el primer paso requiere desinstalar el modelo roto de aguantar hasta la jubilación, adoptando la inversión total. ¿Vale? El segundo paso demanda aplicar la arqueología personal para recuperar las inclinaciones de la ventana de los 7 a los 14 años. La brújula. El tercer paso exige forjar el blindaje del merecimiento, ese 80%, para evitar que el miedo al rechazo secuestre la ejecución. Y finalmente, el cuarto pilar obliga a materializar todo mediante la excelencia, la visibilidad comercial y la atracción imparable del JFD diario. Y si falta cualquiera de estos elementos, el sistema entero colapsa. Se viene abajo, sí. Un marco de actuación que cambia la perspectiva de manera muy profunda. Y a ver, al observar cómo todas estas variables interactúan, surge una cuestión de orden mayor que creo que merece la pena dejar en el aire para nuestra audiencia. Cuéntame. Si la evidencia científica apunta con tal grado de certeza a que la ventana de los 7 a los 14 años es, digamos, el estrato geológico exacto donde cristaliza la genialidad pura, resulta imperativo preguntarse qué impacto están provocando los ecosistemas modernos sobre las mentes de los niños que hoy atraviesan esa edad. Uf, qué gran tema. En un entorno dominado por la hiperestimulación digital, con algoritmos diseñados para fragmentar la atención profunda y un modelo educativo enfocado en la estandarización masiva, ¿se están preservando los espacios para que esos impulsos maduren? ¿O la sociedad está, casi sin querer, acelerando la compactación de unas capas de sedimento muchísimo más densas? Ostras, es que garantizando que esa futura excavación sea casi imposible para las nuevas generaciones. Es un dilema sistémico de primer orden, ¿eh? Es preocupante. ¿Existe la posibilidad real de estar cimentando con hormigón armado el terreno exacto donde la motivación intrínseca debería tener libertad para explorar? Pues una incógnita estructural profunda para reflexionar individualmente. Ha sido una exploración extraordinariamente enriquecedora de la mecánica oculta detrás de la realización profesional. A quienes han seguido este análisis a fondo, la esperanza es que los conceptos desgranados proporcionen, las herramientas no, para iniciar o afinar esa excavación personal que resulta tan indispensable. Totalmente necesaria. En última instancia, la meta no reside en desarrollar una mayor capacidad pulmonar para aguantar la respiración bajo el agua 40 años, sino en diseñar un ecosistema táctico que permita respirar con absoluta normalidad desde el momento en que das el primer paso hacia el mercado. Para cerrar la sesión de hoy, quiero dejarles con un ejercicio mental de honestidad brutal. Imaginen que pueden traer a ese niño o niña que fueron, entre los 7 y los 14 años, para que observe su vida laboral actual. Ese niño que operaba con pura absorción, libre de miedos financieros y con una confianza inquebrantable.
¿Cuál sería su veredicto? ¿Vería un talento floreciendo en el mercado sostenido por un merecimiento absoluto, o vería un don asfixiado por el miedo a cobrar y atrapado en la fricción diaria? No se trata de encajar en un molde, sino de honrar tu propia capacidad. La confianza no es un requisito, es un subproducto de la ejecución. Gracias por acompañarnos en este análisis. Descubrí el secreto. Deja atrás el modo supervivencia y elige el modo pasión.